Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, versículo 37 al 45, será nuestra lectura de este momento. Libro de los Hechos, capítulo 10, y los versículos del 37 hasta el 45. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, si son tan amables, para leer por respeto a la palabra de Dios de pie esta revelación de Dios al hombre. Dice así la palabra para esta mañana. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, con el Espíritu Santo y con poder, a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto de juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don, el regalo del Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús por esta mañana. Gracias por cada hermano o hermana que está presente en este lugar. Señor, gracias por los que nos siguen por la televisión, otros por la radio, otros por las redes sociales. Señor Dios del cielo, quien va a dar el mensaje no es un superhombre, solo es un hombre llamado a un trabajo espiritual, por lo cual necesita la ayuda superior, sobrenatural del Espíritu Santo, la cual pedimos por esta oración. Pero también el pueblo que va a escuchar el mensaje necesita la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos inmersos en esta petición, damos por seguro que estamos actuando dentro de la voluntad del Señor y se nos es dada la ayuda del Espíritu Santo para el predicador, para que éste pueda dar el mensaje, para el pueblo, para que lo reciba como tierra fértil, donde la semilla de la palabra caerá y producirá fruto en abundancia. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Tomemos asiento, mis queridos hermanos y hermanas. Los 2 domingos anteriores hemos estado hablando acerca de la persona del Espíritu Santo. Y lo que antes dije, lo quiero volver a repetir en esta oportunidad, porque lo considero algo sumamente importante, no solamente que lo conozcamos, sino que también lo podamos creer. Usted y yo somos hijos, las hermanas son hijas de Dios, como consecuencia de un plan perfecto.
el plan fue hecho a la perfección, consumado y ejecutado a la perfección. Usted y yo no somos hijos, ni ustedes, hermanas, hijas de Dios, por casualidad. No somos producto, hermanos, de la suerte o algo parecido, sino que somos el resultado de algo que Dios concibió en su mente desde antes de la fundación del mundo y lo comenzó a poner por obra, hermano, a partir de los siglos que la Biblia nos describe a partir del libro del Génesis. Allá en el libro del Génesis nos encontramos con la primera afirmación de Dios acerca de Jesús, el Mesías prometido, cuando le dice el Padre Eterno a Adán y a Eva que enviaría en el correr de los siglos a alguien nacido de mujer que venía para aplastar la cabeza de la serpiente que allá en el paraíso terrenal había, hermano, hecho tanto daño, había llegado a convencer a Eva y a Adán de que, hermanos, confrontaran la voluntad de Dios, y la confrontaron desobedeciéndola, y ellos, quienes posiblemente habían llegado a creer que su acto de desobediencia no tendría ninguna consecuencia, fueron expulsados del paraíso terrenal. La muerte, las enfermedades, las calamidades entraron como consecuencia de aquella desobediencia, pero sobre todo se rompió la comunión con Dios. La imagen y semejanza de Dios en el hombre fue hecha a pedazos por una sola desobediencia: haber comido del fruto que Dios precisamente a Adán y a Eva les había prohibido comer. Hace poco estaba en un servicio fúnebre, esta semana pasada, y yo recordaba este pasaje bíblico. ¿Qué le dijo la serpiente a Eva cuando platica con ella por primera vez? No morirán. Ustedes pueden comer del fruto que Dios les ha dicho que no coman y no morirán. Mentira, falso. Y usted y yo decimos ahora, a la vuelta de tantos siglos de que esto sucedió, nosotros decimos: ¡qué barbaridad! ¿Por qué no comprendieron Adán y Eva que la serpiente los estaba engañando? ¿Por qué se dejaron engañar tan vilmente? ¿Por qué cayeron y con ellos toda la humanidad bajo la mentira del enemigo? Te quiero decir algo, mi querido hermano y hermana: el enemigo sigue mintiendo. Y lastimosamente muchos que se sientan en los templos siguen siendo engañados por la misma serpiente. Hermano, hermana, la gran apostasía que está, hermanos, que está profetizada, que se dará antes del regreso de Cristo, precisamente es, hermano, la fluidez que habrá, hermano, el escape que habrá de muchos que se sentaban en las sillas de los templos, pero van a abdicar de su fe en Cristo y se van a volver al mundo. La mentira le sigue funcionando al enemigo, pero Dios también está hablando en alta voz en este tiempo, y su Santo Espíritu está llamando al pueblo, como en esta mañana, a la iglesia del camino en este lugar, a los miles que nos ven por televisión, a los miles que nos escuchan por la radio. También el Señor muy activamente les está diciendo: no se dejen engañar. No se dejen engañar. Soy yo el que tiene el único camino para llegar a la felicidad de la tierra, pero sobre todo a la eterna salvación, a la presencia del Señor. Hermanos y hermanas, muchas veces caemos en las trampas del enemigo. Muchas veces caemos en las trampas del enemigo. Lamentamos lo que sucedió con Adán y Eva, pero quizás también nosotros somos parte de esa triste historia de los engaños de la serpiente. Jesús viene 2000 años atrás. Cada uno de los profetas, oiga bien esto por favor, cada uno de los hombres de Dios que escribieron este libro sagrado, fueron estampando con los pinceles de la revelación de Dios a las vidas de ellos
la figura de aquel que un día nació en Belén de Judá. Eso era lo que predicamos los domingos pasados, cuando Isaías habla: hijo nos es dado, niño nos es nacido, mas su nombre es Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, consejero admirable. Una pincelada, una revelación del Espíritu Santo a aquel hombre de Dios de 700 años antes de que Cristo naciese, llamado el profeta Isaías. Pero cada uno de los siervos y siervas de Dios de antaño, de aquellos tiempos bíblicos, recibieron información acerca de aquel que habría de venir y que aplastaría la cabeza del enemigo y que venía a salvar lo que se había perdido, venía a restaurar lo que estaba descompuesto, venía a restablecer la condición para el hombre de acceder a ser hijos e hijas de Dios y a renovar en la vida del ser humano la presencia divina, para que estos fuesen una vez más a la imagen y semejanza de Dios. Ustedes a la imagen y semejanza de Dios. Si usted ya recibió a Cristo, usted ha sido restaurado a la imagen y semejanza del Señor. Por eso es que no tiene que andar hablando del hermano. Por eso es que no tiene que andar hablando de la hermana, porque su hermano y su hermana es a la imagen y semejanza del Señor. Y cuando ataca al hermano, cuando ataca a la hermana, a quien está atacando también es a Dios mismo. Si no, pregúntele a Saulo de Tarso, cuando cae camino a Damasco a perseguir a los cristianos de aquel momento. Jesús lo tira por el suelo, Jesús lo humilla, hermanos, a Saulo de Tarso. Y cuando éste le pregunta: ¿quién eres tú?, Jesús le responde: yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y Saulo de Tarso nunca vio a Jesús en forma física, corporal, según, hermanos, los eruditos bíblicos. Tenemos que tener mucho cuidado. La verdad del Evangelio está fluyendo quizás ahora como nunca antes ha fluido. La tecnología de las comunicaciones, las comunicaciones modernas, la tecnología nos permite, hermano, llevar este mensaje hasta los confines de la tierra. En este momento estamos llegando hasta los confines de la tierra a través de la tecnología moderna. Pero es esta verdad, la verdad de un Cristo que viene a restaurar, de un Cristo que viene a componer lo que estaba maltrecho y muchas veces aún moribundo, mi querido hermano y hermana. Ese Cristo se manifestó al hombre hace 2000 años atrás. Dele fuerte palmas al Señor y déselo con fuerza, hermano. Cuando le aplauda al Real Madrid o al Barcelona, apláudale como quiera. Pero cuando aplaude a Dios, hágalo con ganas, porque Él sí se merece honra, gloria y alabanza. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Jesús nace. Y lo dije el domingo pasado de esta manera. Para los que no vinieron, los que vinieron se lo recordarán. Les hice una figura para comenzar mi mensaje el domingo pasado. ¿Puede usted con su dedo índice y con su dedo pulgar unir el polo norte con el polo sur? No, nadie puede, nadie lo puede hacer, nadie. Hermano, ni el petrolero más grande del planeta Tierra, hermano, ni el financista más grande del mundo, no se puede. Porque el polo norte está al norte y el polo sur está al sur. Están sumamente separados. Y la imagen de Dios es eterna, no tiene principio. Oye bien esto: Dios no tiene principio ni tiene fin. Y cuando dice Isaías: niño nos es nacido y su nombre es Dios fuerte, Padre eterno, yo creo que las neuronas del pobre Isaías se le deben de haber revuelto en la cabeza, porque ser Dios y ser niño nacido
No cuadra. No cuadra. Dios no ha sido creado. Dios es eterno. Pero un niño nacido sí es creado. Y él, Isaías, está escribiendo que el niño se llama Dios. ¿Quién produjo ese milagro? ¿Quién produjo ese milagro? ¿Quién sí pudo unir dos conceptos tan alejados como es el concepto niño con el concepto Dios? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Él fue el ejecutor de ese milagro maravilloso. Amén. Y comienza Jesús su ministerio público a la edad de los 30 años. Muere cuando tenía 33, pagando el precio de nuestros pecados. Nadie podía pagar el precio de tu pecado, hermano, hermana. Ni del mío tampoco, de ningún hombre. Nadie podía pagar ese precio. Una deuda que teníamos con Dios, jamás el hombre la podría haber pagado. Y si usted me pregunta, y entonces, pastor, ¿por qué los sacrificios del Antiguo Testamento, aquellas ovejas, aquellos corderos, aquellos bueyes que sacrificaban? La Biblia misma te explica, solo cubrían los pecados de Israel, pero la deuda seguía vigente. Tu deuda de pecado, solamente Cristo Jesús la pudo haber pagado. Mi deuda de pecado, solamente Jesús la pudo haber pagado. Por eso cuando está en la cruz y su último suspiro se acerca, Cristo grita desde la cruz: consumado es. Que significa el precio está pagado en su totalidad. No hay saldo pendiente. La deuda queda pagada en su totalidad. Consumado es. Amén. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Como era la vigilia de la Pascua, ese cuerpo muerto de Jesús y los dos que fueron clavados, hermano, a los lados, cuyas piernas fueron quebradas para que muriesen, no podían permanecer pendientes en la cruz. Había que bajarlos. Bajan el cuerpo de Jesús, lo ponen en un sepulcro propiedad de José de Arimatea, un hombre prominente de la sociedad judía, gobernante, integrante del Sanedrín judío. Ahí ponen en un, hermano, sepulcro nuevo, ponen el cuerpo de Cristo. Hubo desconsuelo en algunos, miedo en otros. Los discípulos se fueron a esconder de miedo. Los discípulos de Emaús manifestaron su desesperanza, su desconsuelo. Todo se acabó. Era tan lindo lo que vimos por 3 años, pero todo llegó a su punto final. Todo se abortó. La cruz le quitó la vida a nuestro Señor. No, discípulos de Emaús. Ese paso era necesario, pero apenas era el principio de lo que usted y yo ahora estamos viviendo. Apenas estaba comenzando, hermano, la nueva etapa, el nuevo pacto de Dios con el hombre por medio de la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo. Y el cuerpo yace en el sepulcro, como todo cuerpo muerto. No hay respiración, no hay signos vitales, no hay absolutamente nada. Solamente está el cuerpo de Jesús, hermano, allí, esperando que se cumpliese lo que había sido profetizado. Amén. Destruir este templo y al tercer día lo reedificaré. Aleluya. Los sabiondos judíos creyeron que Jesús estaba hablando del templo de Jerusalén. No, Jesús estaba hablando del templo de su propio ser, de su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y al tercer día, en el amanecer, otra vez, el maravilloso Espíritu Santo, a quien tú le dijiste en esta mañana: no me dejes de hablar.
a quien tú le dijiste en esta mañana: abrázame, porque traigo en mi corazón el hielo de un mundo que me rodea, del cansancio que me procura mis acciones, mis actividades. Ven, Espíritu Santo, y abrázame. Jesús esperó ese momento. Y dice Pablo: el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo poder que opera en nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Señor! Hermanos, pero llega el momento, después de resucitado Cristo y haberse manifestado a sus discípulos y quedarse con ellos por 40 días recordándoles todo lo que Él les había enseñado. Llega el momento de su partida, de su regreso a la casa del Padre, para luego sentarse a la diestra de Dios en su trono de gloria, de poder y de majestad. Pero aquella victoria estaba comenzando. Aquella victoria de la cruz sobre el mundo de las tinieblas, aquella victoria de Cristo sobre la muerte y el sepulcro, apenas era el comienzo de una era nueva, hermanos, en la vida de los hombres que aceptaran ese sacrificio de Cristo, que aceptaran ese nuevo pacto de Dios con el ser humano. Apenas estaba comenzando. Pero Jesús sabe que sus discípulos, que han dado muestras inequívocas de que son débiles, que no son fuertes, Jesús sabe que ellos no podrán llevar el glorioso mensaje de victoria de la cruz, el glorioso mensaje de un Cristo que viene a restaurar la comunión del hombre con Dios y también la condición de hijo e hija de Dios. No puede ser hecho por esos hombres pusilánimes. ¿Me está escuchando? Esos hombres pusilánimes no pueden ser los héroes, los gigantes que Él necesita. Pero Jesús sabe que el plan perfecto incluye que el Espíritu Santo se quedaría hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese, que está comenzando también un tiempo nuevo, un tiempo nuevo. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de la misericordia de Dios para con el hombre. Y aquellos 11, porque uno de ellos ya murió, se suicidó, vendió al maestro por miserables 30 monedas de plata, y me refiero a Judas Iscariote, ya no estaba con ellos, por lo tanto solo quedaban 11. Él está a punto de partir, de volver a la diestra del Padre, de que se cumpliera el Salmo 24. Cuando esté en casa, no nos queda tiempo. Cuando esté en casa, lea el Salmo 24. ¿Sabe de qué habla el Salmo 24? Del regreso de Cristo al cielo. No dice el Salmo 24: ábranse puertas eternas. ¿Quién es ese Rey de gloria? Es Jesús que viene, hermano, para tomar posesión de su corona victoriosa, para sentarse en trono de gloria. Lea el Salmo 24, es Cristo. Eso del Salmo 24 es lo que sucedió detrás de la nube que tapó al maestro y que ya sus discípulos no permitieron, o ya no permitió la nube que lo vieran. Allá atrás se dio el Salmo 24. Léalo en casa, por favor. Revelación del antiguo pacto para el nuevo pacto. Amén. Y una noche antes de partir, le dijo: como mi Padre me envió, así os envío yo también a vosotros. Y soplando sobre ellos les dijo: recibid el Espíritu Santo. Aleluya. Recibid el Espíritu Santo. A mí me hace mucho que pensar
Cuando cristianos de este tiempo quieren prescindir del mover del Espíritu Santo, hermano, hermana, Jesús sabe, lo voy a repetir, que esos timoratos y pusilánimes hombres, ahí está uno que negó con juramento y con maldición que no conocía a Jesús y había comido con él, había oído sus enseñanzas, había visto sus milagros y juró que no lo conocía. Necesitan un cambio, necesitan una transformación, porque el mundo que van a ir a enfrentar no era un juguete. El mundo de las tinieblas también presentaría su lucha. Y soplando sobre ellos les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y luego en el libro de los Hechos capítulo 1 le dice: no se vayan, no partan de Jerusalén, no den ni un paso fuera de la ciudad eterna sin que antes hayan sido investidos con poder de lo alto, porque sobre vosotros vendrá la promesa del Padre, y la promesa del Padre es el Espíritu Santo de Dios. Aleluya, como lo cantamos en esta mañana. Dele fuertes palmas al Señor, hermano, hermano. Y el día glorioso llegó, y fueron 120 hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. En esta mañana ya no fueron 120, fueron como 400, 500 que estamos acá, fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Jesús, gloria al Señor. Pastor, ¿cómo sé yo de que esto también es para mí, hermano? Porque la palabra del Señor dice que para vosotros es la promesa, para vuestros hijos. Eso lo dice Pedro el día de Pentecostés. Es para vosotros, al pueblo que le escuchaba. Pero luego agregó: para vuestros hijos y para todos aquellos que sean llamados, para todos aquellos que están lejos, también para ellos es la promesa del Espíritu Santo. Y Pedro estaba hablando de ti. Pedro estaba hablando de ti. Para los que están lejos, pero van a ser llamados, para ellos también es la promesa del Padre. Amén. Aleluya. Y comienza ese mover del Espíritu Santo. Y aquellos hombres no eran los mismos. Eran hombres transformados, eran hombres cambiados. Hermanos, los que salieron del aposento alto, hombres y mujeres, ya no eran los mismos de antes. Ese poder los había renovado, los había fortalecido, los convirtió en verdaderos discípulos, verdaderos siervos de Dios y verdaderas siervas de Dios. Pero llegó un momento también importante en los proyectos eternos que Dios, hermano, hace desde antes de la fundación del mundo. Y es que el mundo gentil también recibiría la llenura del Espíritu Santo. Allí en el aposento alto, el día de Pentecostés, los que estaban allí eran judíos. Se habla incluso de María, madre de Jesús, que estaba con otras mujeres, estaba en el aposento alto, los apóstoles. Pero faltaba el derramamiento del Espíritu sobre el mundo gentil. Hermanos, todos sabemos, y rápido quiero correr porque el tiempo siempre es nuestro peor enemigo. Estaba Pedro en una aldeíta llamada Jope, aledaña ahora a la ciudad de Tel Aviv, y estaba en la casa de un hombre llamado Simón, el curtidor. Se dedicaba a curtir pieles, a la orilla del mar Mediterráneo. Y Dios prepara a Pedro para un encuentro que era como algo novedoso para un judío. Tendría que ir a la casa de un gentil, lo cual no era algo que disfrutaba un judío. A un judío no le agradaba entrar a la casa de un gentil, porque consideraban a los gentiles algo así como impuros,
apartados de Dios. Pero Dios trabaja en la mente de Pedro y le baja en la casa de Simón el curtidor un lienzo a Pedro con animales, hermanos, prohibidos por la ley de Moisés, que fueran consumidos por el pueblo de Israel. Ahí habían lagartos, habían culebras, habían cuzucos y otros más. Y le dice la voz del cielo: Pedro, mata y come. Shock. Shock. Shock eléctrico a la mentalidad judía del apóstol Pedro, porque el plan perfecto de Dios hablaba de que ese hombre que había negado a Jesús con juramento y maldición era el escogido para ir a la casa de Cornelio, centurión romano, gentil, en otras palabras. Señor, yo nunca he comido animal común o inmundo. La voz del cielo: no llames común lo que yo he limpiado. Pero lo dije la vez pasada y lo repito ahora. Pedro era de los testarudos, hermano. De esos que hasta Dios le está hablando y ni así le hacen caso, hermano. Hay, han habido y los hay todavía. Allá en África hay bastante, en El Salvador casi no. Y le bajan por segunda vez el lienzo. Y la voz del cielo: es Jesús quien le está hablando. Mata y come. Le están cambiando la testarudez a Pedro. Que no se vaya a poner malcriado Pedro, porque va a entrar a la casa de un gentil. Que no maltrate a los demás, porque va a entrar a la casa de gente que, hermano, no corre por ellos la sangre de Abraham, Isaac y Jacob. Pedro mata y come. Pobre Pedro está asustado. Él sabe quién está hablando. Señor, yo nunca he comido animal inmundo. Es que Pedro era judío pura sangre. No llames común lo que yo he limpiado, le repite la voz del cielo. Pero Pedro, gracias a Dios que en este momento no hay Pedros ni Pedras aquí en este templo. ¿Verdad que no? No los que dijeran no, pastor. Se quedaron callados. Mi abuelita decía: el silencio otorga. Mi abuelita, que no fue a la universidad. El silencio como que es un sí, hermano, hermana, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Había que bajarle por tercera vez un lienzo. Y se lo baja el Señor por tercera. Animales inmundos, culebras, sapos, cuzucos, iguanas y todo eso. Pedro mata y come. Señor, jamás he comido animal inmundo. No llames común lo que yo he limpiado. Y tocan a la puerta de la casa de Simón el curtidor. Y eran emisarios de Cornelio. Ya Dios había hablado con Cornelio y le había dicho: manda mensajeros a la casa de Simón el curtidor, porque ahí está uno llamado Simón, de sobrenombre Pedro. Manda mensajeros y dile que venga a tu casa. Cuando termina eso de los lienzos y de los animales y de la testarudez, hermano, de Pedro, la puerta de la casa de Simón el curtidor, hermano, es objeto de los toques de los mensajeros de Cornelio. Y le dice: mi Señor te manda a llamar. ¿Por qué? Él recibió mensaje del cielo que te viniéramos a traer. Le dice: Pedro, quédense con nosotros esta noche y mañana emprendemos viaje. Y comienzan su viaje hacia a Cesarea Marítima, entre, ¿verdad?, el puerto donde vivía en ese momento Jope, o donde estaba en ese momento Jope, y una ciudad construida por Herodes para congraciarse con el César de Roma, y se llamaba Cesarea. Llegan. Lo primero es un centurión romano el que sale, se arrodilla delante de Pedro, y Pedro le dice: levántate, levántate, yo solo soy un hombre. Podría decir algo ahora para que vean cómo se rompe la buena doctrina.
hoy admiten que doblen la rodilla de los que se dicen ser sucesores de Pedro. Pero Pedro dijo: no, levántate, yo soy un hombre. ¿Por qué me mandaste llamar? Estaba hablando yo con Dios, dice este hombre, el centurión, y Dios me dijo que te mandaré llamar. Y mira, le dijo: aquí está, entra a mi casa. Toda esta gente está esperando que Dios hable con ellos a través de lo que tú les vas a hablar. ¿Oyó eso, hermano? ¿Oyó lo que le dijo este hombre, hermano, a Pedro? Todos están esperando que Dios les diga lo que tiene que decirles a través de lo que tú les vas a decir. Y eso mismo está sucediendo esta mañana en este lugar. Hay quienes quieren ver ángeles, hermano, hermana, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es de ángeles para la predicación del evangelio. La palabra de Dios dice que ellos, los ángeles, anhelan hacer lo que yo estoy haciendo en esta hora, pero no les es permitido, porque ellos no son salvos. Ellos nunca cayeron, fueron creados en perfección, se mantuvieron en perfección. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no cayeron en la trampa del diablo, sino que permanecieron fieles a Dios y nunca han pecado. La sangre de Cristo no aplica para ellos, pero para usted y para mí sí aplica la sangre de Jesús. Por eso a los ángeles no les es permitido hablar. Los ángeles no pueden venir y decir: Cristo me salvó. No pueden decir eso, porque nunca fueron salvos. Es decir, en el sentido de que necesitaban la salvación de Cristo para ser salvos. No, siempre fueron de Dios, nunca le fallaron a Dios, siempre fueron del Señor. Amén. Pero usted y yo sí, hermanito, hermanita. Todos hemos sido salvos por gracia. Por gracia. ¿Y qué significa gracia? El regalo que no merecemos, el don no merecido. Usted y yo somos salvos por gracia. No se llene de orgullo ni de vanidad. Somos salvos por la misericordia del Dios vivo. Aleluya. ¿Cuántos cristianos hoy quieren que doblemos las rodillas delante de ellos, verdad? Y ojalá que me estén oyendo, ojalá que me estén viendo por televisión. No, tenemos que ser humildes, hermanos y hermanas. Todo ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Y Pedro comienza a hablar y comienza a dar su testimonio de lo que él vio durante 3 años en la persona del Señor Jesucristo. Y es la porción que leímos en el libro de los Hechos, a partir del versículo 37. Venga conmigo, por favor, 37 y 38. Mire lo que dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dice la Biblia, el Cristo de ayer es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Si Él anduvo haciendo bienes, ¿qué te hace pensar que hoy no lo puede hacer por ti? Si el Cristo de ayer es el mismo de ahora y es el mismo por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, hermana, si Él resucitó a los muertos, hermano, hermana, si Él levantó a los paralíticos, hermanos, Él sanó a los leprosos, devolvió la vista a los ciegos, hizo hablar a los mudos, los sordos oyeron.
¿por qué tú no crees que Dios puede hacer una obra grande en tu vida si el Cristo de ayer es el mismo de hoy? ¿Te das cuenta? Yo te dije algo, oílo bien, te lo voy a volver a repetir, hermano, hermana, porque me lo dio el Señor cuando estaba sentado ahí, cuando estábamos adorando y alabando. Decirles, me dijo, que yo soy un Dios que cambio. Mi especialidad es cambiar el lamento en gozo, las vestiduras de suplicio, de verdad, por vestiduras de danza. Decíselo, me dijo. Pero los que nunca reciben nada, me dijo, es los que no creen en mi palabra, los que oyen mi palabra pero no la creen, los que viven en mi casa pero creen que no tienen derecho a nada. Aleluya. Esos son los que nunca reciben nada. Y no es que no vengan, es que vienen y no creen, hermano, hermana. Es que vienen y no creen la palabra del Señor. Pero Él es experto en cambiar lo negativo y volverlo beneficioso, de bendición para nuestras vidas. Pregúntele a todos aquellos de quienes este hombre Pedro está dando testimonio. Amén. Ese Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. Y tú necesitas una renovación en esa vida de intimidad con el Espíritu Santo. No voy a decir, porque los teólogos me podrían apachurrar rápidamente si yo dijera que tú no tienes la unción, porque los teólogos saben que tú tienes la unción. La Biblia dice que nosotros tenemos la unción del Santo. Está en el Nuevo Testamento. Pero ¿cómo está esa unción? ¿Cómo está el Espíritu Santo en nuestras vidas? Pablo dice que puede estar contristado. Pablo dice que aún lo podemos llegar a pagar al Espíritu Santo. David le gritaba después de su pecado, le gritaba al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque David fue de los privilegiados del Antiguo Testamento que recibió la presencia del Espíritu Santo. Mi querido hermano y mi hermana, necesitamos una renovación de nuestra intimidad con el Espíritu del Señor, para que comencemos a ver obras maravillosas, grandes obras de parte del Señor, las cuales están deparadas por Dios desde antes de la fundación del mundo, dice la bendita y santa palabra del Señor. Amén. Pedro sigue dando testimonio. No hay tiempo, pero yo voy a tratar. Venga conmigo, corramos, hermano. Segunda de Pedro 1:16. ¿De qué vio Pedro en Jesús? ¿Qué vio Pedro en Jesús? Venga conmigo a la segunda de Pedro. Segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16. Segunda de Pedro 1, versículo 16. Oiga lo que dice Pedro: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Aleluya. ¿De qué está hablando Pedro? ¿De qué está hablando Pedro? De la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró delante de ellos, Jesús quería que sus discípulos, 3 de ellos, guardaran esa imagen de cuando Él hace que la carne de su cuerpo corra y aparece su deidad. De eso está hablando Pedro. Dice: nosotros vimos, con nuestros propios ojos vimos que Él era Dios hecho carne. Aleluya. Hermano, hermana, van a venir, te lo voy a advertir. Quiero tratar de ser un buen pastor. Van a venir los enemigos del crucificado y también resucitado
a robar de este mensaje. Es más, nunca les había dado tanto sueño a ustedes como ahorita que estamos predicando. Desde aquí he visto los bostezos así. Ya te lo está tratando de quitar. Lo más grande que tú tienes no es tu cuenta de ahorro, ni tu trabajo, ni tus títulos. Lo más grande que tú tienes es la presencia del Espíritu Santo en tu vida, en tu vida, en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús ungido, y Él lo reconoce, hermano. Cuando lee el libro del profeta Isaías en la sinagoga de Nazaret, cuando él dice: el Espíritu de Dios me ha ungido, él reconoce que lo que va a hacer, porque está a punto de comenzar el ministerio público, lo hará por el Espíritu Santo. Pedro dice: lo hizo por el Espíritu Santo. A ellos los mandó ungidos por el Espíritu Santo. Amén. Y a la iglesia la manda ungida por el Espíritu Santo. Por eso la palabra dice: tú tienes la unción del Santo. Pero ¿cómo está esa unción en tu vida? ¿Te gusta pornografía? ¿Y tú crees que la unción está fresca y poderosa? Hermano, estamos pecando de cualquier manera. Y lastimosamente hay púlpitos, hermano, donde están exaltando el pecado. Digo, lastimosa y miserablemente. Cuando estamos pecando, esa unción, porque Dios no tiene comunión con el pecado, mi querido hermano y hermana. O está Él o está el pecado. Amén. Y pecados no solamente es el adulterio. Y pecado no solamente es pegarle 10 balazos a alguien con una 9 milímetros. No, pecado es cuando matas con tu lengua. Pecado es cuando deseas la mujer de tu prójimo. Pecado es cuando hablas y levantas falso testimonio. Pecado es cuando no honras a tu padre y a tu madre. Todo eso es pecado, mi querido hermano y hermana. Amén. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Cómo está la unción en nosotros? Porque la unción del Santo ya está en nosotros. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos estado viendo grandes respuestas de Dios, pero creo que apenas hemos visto la punta del iceberg. Creo que apenas estamos viendo. Hay un video que pasó a las redes sociales y nosotros lo vimos. El papá de esta niña por quien estuvimos orando fue antier, fue el viernes que salió la niña. Qué tremendo, hermano. Qué felicidad. Qué felicidad. Qué felicidad. Dios está respondiendo. Dios está respondiendo. Pero oílo bien, eso no es más que la punta del iceberg. Lo que todavía falta es importantísimo, grande, y tú eres actor llamado para eso, mi querido hermano y hermana. Tú no has sido llamado solamente para estar sentado en un culto. Aquí solamente vienes a capacitarte, vienes a que Dios te hable, pero el campo de batalla está allá afuera. El campo de acción está allá afuera. Allá afuera se te va a enfrentar el enemigo. Allá afuera vas a ver cosas que necesitan de la unción que Dios ha puesto en tu vida. Levántate, iglesia. Ya no duermas, iglesia. Levántate en el poder del Espíritu Santo de Dios. Él está contigo para hacer grandes cosas para ti, para tu familia, para los tuyos, pero también para toda tu nación y para el mundo entero. Pongámonos de pie por un momento. Aleluya, Padre. Él ha creado todo lo que existe. Su grandeza se ve reflejada en los pequeños detalles. La belleza es la mayor evidencia de su gran esplendor, mostrándonos a un Dios majestuoso, lleno de fidelidad.